Buenas tardes. El 73% según McKinsey y el 80% según Forbes de los procesos de transformación empresarial fracasan. Bienvenidos a esta charla que intenta contarles un poco de cómo minimizar esa probabilidad de fracaso. Soy Luis Antonio Vaca, alias Lucho, y durante 20 años he participado en procesos de transformación que han tenido buen y mal puerto. Quiero que comencemos a concentrarnos y a pensar en cómo operan las empresas. Las empresas operan siendo un cúmulo de gente. Ese cúmulo de gente de variedades, si ustedes se fijan en esa linda imagen de la inteligencia artificial, se van a dar cuenta que por ahí hay una persona que está muy enfocada en los detalles, en la marca, probablemente sea el de ventas, y por ahí tienen uno que está muy en un hoodie con sus lentes en su mundo, que tal vez es el hombre de sistemas, y tienen a la chica que busca llamar la atención con los colores, que tal vez es esa persona de marketing, y el de ventas tal vez no tiene una buena relación con el de marketing, y al final tal vez tienen a esa persona que es la que está atrás de los números, de la contabilidad, de la auditoría. Cada uno de ellos vive en un mundo con sus expectativas, con sus procesos de razonamiento, con su forma de entender el mundo. Lamentablemente, ese proceso se transforma en reinos. Reinos que no necesariamente entienden la lógica de lo que está viviendo el cliente. Ustedes pueden ver ese cliente que quiere transitar por ese espacio, por ese viaje de recibir un producto o un servicio. Vamos a imaginarnos que ese viaje es un helado. Yo quiero ir a una heladería para comprar un helado que me sepa bien y vivir una experiencia y estar contento con ese helado. Evidentemente el cliente no sabe que en uno de esos castillos alguien se encargó de hacer las compras para que la persona que sabe hacer el helado tenga la materia prima. Y evidentemente tampoco tiene que saber que existe un proceso de facturación y un proceso de arqueo de caja y que existe una auditoría. El cliente tiene otra lógica. Pero esos castillos, esa gente sí tiene su propia forma de actuar y a veces operan separadamente y comenzamos a tomar decisiones de qué tiene que ir primero, el pedido del helado o la caja. Hago que la gente pague o que la gente escoja y después pague. Y se presentan problemas, ideas en ese proceso de razonamiento de estas áreas que hace que comiencen a operar como reinos y comiencen a enfrentar conflictos. Porque cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, tal vez la persona de auditoría dice, tenemos problemas en el control de costos y deberíamos pedir que el cliente elige el sabor del helado en la caja. El cliente elige el sabor del helado en la caja, llega al mostrador y tal vez ese sabor no le resultó tan gustoso a la vista. ¿Cuál es el problema que podemos operar ahí? ¿Me puede cambiar el sabor del helado? No, porque ya facturó el helado de chocolate y no quiere helado de chocolate. Ese ejercicio contextualmente lo vamos a trasladar y la literatura le denomina operar por silos. Y eso significa que las instituciones comienzan a operar en esos reinados y esos reinados comienzan a tener ese conflicto de tal forma que puede volverse hasta como un Game of Thrones en el que queremos la cabeza del silo oponente y nos olvidamos de que el cliente tiene que vivir ese viaje. Si logramos entender que cada silo no es un reinado, que todos queremos el bienestar del cliente y podemos operar en esa línea de transversalidad, vamos a obtener grandes beneficios y grandes cosas. Y vamos a ayudar a minimizar la probabilidad de fracaso de ese proceso de transformación. ¿Por qué? Porque la transformación debe ser guiada. Si bien la innovación puede ser espontánea, fíjense en el ejemplo que les decía, genuinamente el área tenía un problema y planteó un proceso de innovación, que era controlar el sabor del helado en la caja. Eso les solucionaba una gran innovación para ellos, porque les solucionaba un tal vez terrible problema para ellos. Pero puede haber sido una pésima idea de cara a un proceso de transformación estándar. Entonces,
La primera pata que les quiero compartir para minimizar ese probable fracaso es que alguien tiene que estar guiando el proceso de transformación desde el balcón. Alguien tiene que tener la capacidad de poder ver todo el bosque y no solamente los árboles. ¿Qué dice la técnica aparte de esto? La dinámica de la organización tiene 3 eslabones importantes. Están las personas, está la tecnología, pero entendiendo la tecnología como la forma en la que hacemos las cosas. No pensemos por un momento en programas de software o computadores, pensemos en cómo transformamos. En el caso de la heladería, es cómo fabricamos el helado. Esas personas y esa tecnología están orientadas a un propósito. Y ese propósito es el que moviliza a esa empresa. Pero no podemos olvidarnos que dentro de ese propósito está el ganar plata, el ser rentables. Incluso las organizaciones sin fines de lucro tienen que generar mayor captación de fondos que lo que egresan para poder subsistir en el tiempo. Si nosotros no logramos enfocar ese propósito y lograr esa línea final financiera, vamos a estar destinados al fracaso. ¿Cómo avanza el proceso técnico? En este momento el estado del arte recomienda 2 cosas importantes. La primera, procesos ligeros y transversales. Hablamos de silos. Entonces, esta es la lógica. Vamos a dejar de operar por silos. Y el primer paso es tener claridad. Es decir, ok, estos son los procesos. Identificamos los procesos y en esos procesos tenemos que entender que no exista grasa, que no existan repeticiones. Que yo no le pida al cliente que vaya de la ventanilla 1 a la ventanilla 2 para saltar a la ventanilla 5 para volver a la ventanilla 1, que seguramente algunas veces les habrá tocado vivir. Eliminamos los procesos duplicados, identificamos qué tipo de tecnología necesitamos para que eso suceda y comenzamos a tener procesos transversales y limpios. Una solución completamente técnica. Hasta ahí estamos en la parte sencilla porque esto está escrito en los libros. El conocimiento está en la nube y lo podemos leer, lo podemos encontrar y lo podemos aplicar. La segunda parte del estado del arte es, en ese espacio en el que vamos identificando las actividades, podemos usar una metodología que se llama Design Thinking, que es acercarnos, entender, conversar con la gente, ir y ver, sentir, palpar, acercarnos al cliente interno, saber cuáles son sus necesidades. Crear prototipos, hacer cambios en pequeña escala que nos permitan fracasar, pero en chiquito. Reponernos de ese fracaso y volver a intentarlo. Y evidentemente implementar. Eso también está en el estado del arte, está en los libros. ¿Qué parte ya no está tan en el estado del arte? Esta conjunción. Para que la innovación, para que todas estas ideas que estamos hablando funcione, tiene que tener o cumplir con una triple restricción y por eso solo es ese puntito el que funciona. Las personas tienen que desear lo que estamos innovando. Debemos disponer de la tecnología para poder implementarlo, crearlo, pero tiene que ser financieramente sustentable. Si falla una de esas patas, ya no encaja. A lo mejor yo quiero algo, dispongo de la tecnología, pero es tan cara esa tecnología que me voy a meter en un problema más grande del que estaba. O creo que tengo una tecnología, es financieramente viable, pero no es atractiva para el grupo de gente al que quiero llegar. Con esas reglas claras que están enmarcadas en la parte teórica, tenemos que entender una cosa que es crítica, y es que si arrancamos hablando de que las empresas están hechas por personas y están conformadas por personas, los problemas inherentes a los procesos de transformación van a estar ligados a ellas. Es decir, van a ser problemas de personas, van a ser problemas dinámicos, van a dejar de ser problemas técnicos. Y ahí es donde entra un poco lo que Kahneman y Tversky comienzan a investigar en los años 70. Estos 2 autores a mí me encantan porque son psicólogos, pero recibieron un premio Nobel de Economía. Yo les quiero
hacer una pregunta y quiero que me ayuden. Vamos a interactuar un poquito aquí. Les voy a leer este enunciado. Steve es muy tímido y retraído, invariablemente útil, pero con poco interés en la gente, o en realidad del mundo. Un alma mansa, ordenada y tiene una necesidad de orden y estructura. Pasión por el detalle. Quiero que en este momento se levanten todos los que creen que si yo describo a Steve de esta manera, Steve es un bibliotecario. ¿Quiénes creen que Steve es un bibliotecario? Levántese, por favor. Quiero porque acabamos del almuerzo, entonces necesito que se levanten. ¿Quiénes creen que Steve es un bibliotecario? Con esa descripción. Ahora, quiero que tomen asiento y quiero que se levanten los que creen que Steve es un agricultor. Nadie se acaba de levantar. ¿Por qué respondemos de esa manera? Los que respondieron que Steve es un bibliotecario, estamos en el Ecuador. ¿Cuántas bibliotecas existen en el Ecuador? ¿Cuál es la probabilidad de que Steve sea un bibliotecario? ¿Cuántos agricultores hay en el Ecuador? ¿Cuál es la probabilidad de que Steve sea agricultor? ¿Por qué nadie se levantó cuando les pregunté si era agricultor? Y es porque estamos respondiendo a través de nuestros sesgos cognitivos. Y estamos respondiendo por estereotipos y no por data y no por probabilidades. Adicional a esto, hay otros investigadores, en este caso el Dr. Heifel, que dice que tenemos que identificar dentro de la organización qué facciones tenemos. ¿Quiénes son esos grupos? ¿Quiénes son esos reinos? ¿Quiénes conforman? ¿Quiénes son las personas que tienen liderazgo en la organización? ¿Quiénes son las personas que tienen liderazgo formal en la organización? Pero también quiénes son las personas que tienen liderazgo informal, quiénes son los que movilizan a la organización. Si los tenemos identificados, tenemos que también entender cuáles son sus ganancias y cuáles son sus pérdidas. Y si tenemos identificado las ganancias, las pérdidas, las facciones, quienes intervienen en ese gran proceso de transformación, en el design thinking, en el modelo de aplanar los hilos y tener ese proceso transversal. Pero además sabemos que, por lo mismo que habíamos hablado hace un momento, el ser humano valora más las pérdidas que la utilidad. La misma gente, Kahneman y Tversky, hicieron varios experimentos y demostraron que el ser humano reacciona mucho más acentuadamente contra la probabilidad de perder que contra la probabilidad de ganar. Y un proceso de transformación se trata de ganar. Pero siempre también hay gente que puede sentir que pierde. Y de ahí sale ese ejercicio de, si siempre lo hemos hecho así. Pero si toda la vida lo hicimos así, ¿por qué vamos a cambiar? Tomen en consideración eso. Hay que identificar quiénes son esos líderes. Ese proceso de hacer los prototipos nos permite generar pequeños resultados que van cambiando la lógica y nos van a permitir empujar y nos van a permitir generar señales y pequeños empujones para que la gente comience a cambiar sus comportamientos. Existen otros 3 sesgos que son críticos, sesgos denominados de heurísticas, sesgos conductuales que nos pueden boicotear un proceso de transformación. El primero es la disponibilidad. Cuando nadie respondió que Steve era un agricultor, es porque no teníamos información disponible. Y es algo a lo que nos enfrentamos en las organizaciones. Las organizaciones muchas veces operan por percepciones. Es que tenemos muchos casos. No pasa nada, son muy pocos. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Disponemos de la información. Si no disponemos de la información, tenemos que buscar medios para crear mecanismos para capturar esa información. Tenemos un sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación es yo me junto con gente que piensa lo mismo que yo. Nos autoagremiamos y entonces ya no soy yo el que piensa que estaba bien la forma en la que hacíamos, sino somos 20. Y todos estamos de acuerdo en que era eso. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar la diversidad y tenemos que tratar de romper eso. Y finalmente, tenemos un sesgo de optimismo, que es extremadamente crítico. Normalmente las personas que están haciendo los procesos de transformación
siempre van a ser optimistas de que el proceso de transformación va a funcionar. Yo no conozco ningún ingeniero ni departamento de sistemas que cumpla con la fecha de salida del proyecto. Siempre nos van a decir, es en febrero, termina siendo mayo. ¿Sí? Eso existe y tenemos que contemplarlo. Si nosotros logramos neutralizar esta parte del comportamiento humano y jugamos con estas tres piezas, que en resumen, para mí son la clave de minimizar esa probabilidad de fracaso. Y es, yo identifico la parte conductual, el liderazgo adaptativo, sé cuáles son las facciones, cómo están. Identifico los sesgos con este esquema de la economía conductual. Pero para que estos dos funcionen, yo necesito tener una estructura de datos que soporte la implementación de esto. Si yo tengo esas tres patas y aplico la literatura, voy a los procesos Lean, voy al Design Thinking, la probabilidad de que nuestro proceso de transformación fracase será mínima. No quiero más que dejarles con esta idea provocadora en la cabeza. ¿Qué pasa si redireccionamos todo esto de la economía conductual, los sesgos, y lo aprovechamos a nuestro favor? ¿Qué pasa si entendemos ese proceso tanto de las personas y las empresas y lo usamos a nuestro favor y comenzamos a operar de esta manera? Muchísimas gracias.